Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida una vez más a este streaming Vago Innova, una nueva forma de hacer ciencia, una nueva forma de aprender, una nueva forma de comunicar. La verdad, cuando todos creían que se había terminado la primera temporada, apareció este bonus track, este bonus extra de fin de año, de Navidad, así que para nosotros es un orgullo y estamos muy contentos. Voy a hacer un parate. Este año tuvimos trabajo de mucha gente. Fuimos elegidos y tenemos el premio ASPID, que es un premio a la creatividad y a la comunicación en salud. La verdad que esto es un orgullo, porque demuestra esto, el gran esfuerzo de todo un equipo de trabajo y una nueva forma de comunicar, de hacer ciencia, una nueva forma de aprender. A través de esta forma, hecho por médicos y paramédicos. Son las 13:01, estamos arrancando este streaming en compañía de mi gran compañera Melissa Antonioli, médica de planta del Sanatorio Finoquieto, ex presidenta de CONAREC, actual directora de SAC Joven en la Sociedad Argentina de Cardiología, una genia, una grosa, y como siempre un gusto compartir con vos este momento. El gusto es mío, Nico, y bueno, la verdad es que como dijiste vos, pensábamos que había terminado, pero no. Estamos en la última edición de este 2024 y hoy tengo el placer de presentarles a un amigo, un mentor. Él es jefe de cardiología del Sanatorio Otamendi, tesorero de la Sociedad Argentina de Lípidos y el Grinch de los lípidos, el doctor Augusto Lavalle Cobo. Gracias, Meli, por la presentación. Nico, ¿cómo estás? Un placer acompañarlos. Y la verdad que espero que mi amigo Sergio Jiménez no esté viendo esto, porque si no, con ese comentario el Grinch me va a gastar por 3 años seguidos. Para nosotros, Agus, en serio, es, como dijo Meli, sos un mentor nuestro. Nosotros crecimos juntos. Con Augusto nos conocimos el primer día de la residencia, estaba en el IGBA y yo en el italiano. Y el tipo en un momento se puso en claro lo que quería ser el mejor en lípidos. El mejor en prevención cardiometabólico, y hoy en día yo doy fe, está en el top 3 frente a gente muy grosa, en el top 3 a nivel mundial, así que te felicito por todo este camino. Y voy a contar una anécdota, Augusto, esto nunca lo conté, por qué para mí Augusto es diferente, por qué entiende distinto el cardiometabolismo. Estábamos en una recorrida, año 2013-2014, un paciente con insuficiencia cardíaca, te vas a acordar, estaba al lado de Adrián Lescano, y nos dice, yo a este paciente le pondría CGLT1, inhibidores de CGLT2, digo. Yo le pondría dapaglifosina. Y todos lo mirando y diciendo, este tipo, ¿por qué le quiere poner un glucosúrico? No entendíamos nada. Bueno, hoy es una indicación 1A. Y ahí me parece que vos estabas entendiendo hacia dónde iba la insuficiencia cardíaca relacionado con el cardiometabolismo. Así que bueno, eso lo quería comentar para que uno entienda cómo vos tenés esa mirada al cardiometabolismo. Contá un poquito, Agus, vamos a encarar qué significa cardiometabolismo, por qué en un momento vos, sé que fuiste vos en gran parte, la Sociedad Argentina de Cardiología decide abrir el Consejo de Cardiometabolismo. ¿Por qué era necesario para el cardiólogo entender esto? No, la verdad que le metiste un poquito de pimienta a la presentación, muchas gracias, pero lo del caso es así. A ver, creo que cardiometabolismo es uno de los grandes inventos contemporáneos. Me parece que esa es una buena definición de qué es el cardiometabolismo, porque le sirve al médico, le sirve a los pacientes y le sirve a todo el entorno que acompaña a la medicina también. Si vos me preguntás a mí, bien, ¿qué es el cardiometabolismo? Es bastante complejo definirlo porque en el fondo es una mirada holística de un paciente que tiene trastornos metabólicos, principalmente en el metabolismo hidrocarbonado o a nivel lipídico, y que eso impacta a distintos órganos o sistemas, ¿no? Y que en el fondo todo va repercutiendo y termina en enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de muerte en el mundo, y esta población no es la excepción, tiene más riesgo. Entonces, surge la necesidad de una sociedad científica y decir, che, esta es la principal causa de muerte en el mundo. Nosotros, ¿qué estamos haciendo para prevenirla? Pues hablamos de prevención en otra población. ¿Estos pacientes no necesitarán un enfoque diferente? Pues estos pacientes iban diabetólogo, cardiólogo cuando tiene una complicación, endocrinólogo, nefrólogo cuando ya el riñón estaba hecho percha, porque antes nadie derivaba y nadie pedía una proteinuria. Y cuando digo nadie, no estoy diciendo que no haya gente que lo haya hecho, porque seguramente había gente con un enfoque mucho más clínico que lo hacía, pero los cardiólogos, la proteinuria, la enfermedad renal era una traba para indicar un fármaco, no era una traba para decir, che, a este le va a ir peor, vamos a tratar de evitar que esto progrese. Entonces, creo que esa necesidad hace que surja esto, y de la mano de esto viene la aparición de nuevas drogas que van impactando también en distintas cosas, y eso hizo el boom de lo que hoy conocemos con cardiometabolismo, que es cardiorreno-metabolismo, cardiorreno-hepato, cardiorreno-neuro, ya no sabemos cuántas especialidades más meterles. Está bueno lo que decís, Agus, porque a veces uno quiere decir, el paciente mejoró porque le mejoró la presión. Y de repente hay una cantidad de otros beneficios de ese medicamento que uno no lo entiende, y esta es la forma, ¿no? Lo que vos estás diciendo, al abarcar tantos territorios, por ahí un enfoque que va a mejorar el colesterol, no solo mejora el colesterol, sino que también mejora la inflamación. Totalmente.
Con respecto a esto, yo, como para arrancar un poco y dividir nuestra charla de hoy, hablando de prevención primaria, ¿sí? Paciente llega al consultorio a hacerse su famoso chequeo. ¿Qué tenemos que pedir en un lipidograma básico? A ver, si yo me enfoco en riesgo cardiovascular y tengo que pedir pocas cosas, la verdad que lo que voy a pedir es un colesterol total, un colesterol HDL. Yo puedo calcular el LDL con estas dos variables más unos triglicéridos, pero habitualmente le pedimos el LDL también, ¿no? Y nos viene un LDL que en la mayor parte de los laboratorios viene por una fórmula y no es un LDL con medición directa, ¿no? Y esto es importante porque a veces cuando los triglicéridos son muy altos, el LDL no es tan preciso. Entonces hay que prestarle atención también al valor de los triglicéridos. Y después a mí me gusta mucho, teniendo la posibilidad de pedir agregar una lipoproteína A una vez en la vida, porque eso hoy sabemos que es un marcador de riesgo, y si puedo y tengo la posibilidad, un ApoB. Pero para hacerlo, simplificarlo, colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos. Y LPA si puedo. Eso en cuanto al laboratorio. Ahora, ¿tenemos registro? Porque sé que participaste en un registro de LPA con datos nuestros, nacionales. ¿Tenemos algún dato de eso? Hay datos, estamos trabajando con un grupo grande de investigadores y gente conocida también por ustedes y amigos de la casa, como Pablo Corrá, Nico Rena, digamos, Matías Arrupe, Sergio, y un montón, 70 investigadores ahí participando en esto, y la idea es tener un pantallazo un poco de qué está pasando, ¿no? Hoy con la lipoproteína A y tratar de entender mejor, porque es algo que todavía no conocemos y si no lo conocemos no lo entendemos muchas veces. Entonces, ver qué pasa en nuestro país con esto, ¿no? Muchas veces los datos vienen afuera. Tenemos más de 2.000 pacientes incluidos en el registro se llama GAELPA, tiene una página web, está bastante interesante, ya tenemos varias publicaciones, y la verdad que lo que vamos viendo es un poco lo que va pasando a nivel mundial, ¿no? O sea, pacientes con más LPA tienen más ateromatosis subclínica, tienen más antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular precoz, los médicos son más agresivos en el tratamiento del riesgo de estos pacientes, con mayor uso de estatina, mayor uso de aspirina. La verdad que ahora Nico Rena está trabajando con una línea de investigación mostrando en la hipertensión no controlada qué pasa con el LPA, y aparentemente tenemos datos de que esto es bastante interesante lo que nos va a terminar mostrando. O sea, creo que hay cosas muy interesantes. Y lo otro es, obviamente, que pasa, como muchas cosas en nuestro país, se subpide. O sea, se pide menos de lo que se debería pedir, ¿no? O sea, vas a buscarlo y falta el dato en muchos registros. Lo que me gusta es, hay ciertos parámetros en la cardiología que por algún motivo no pegan. No tengo ni idea por qué, pero, no sé, nos ha pasado de cierre de orejuela, distintas estrategias. La LPA me parece que llegó para quedarse, primer punto. Estábamos en un congreso, creo que estábamos con vos, y veíamos filas de gente haciendo cola para pincharse. Creo que hay un interés claro. Es verdad lo que decís, hay una subutilización todavía, pero al cardiólogo le pegó bien. En buen sentido lo aceptó, le abrió la puerta al LPA. Por eso me parece interesante esto que estás planteando. Bueno, entendamos un poco más. Vos planeás una por lo menos, una medición inicial. Totalmente. O sea, no sería una medición mensual ni nada. No. Quiero ver dónde está parado. Exactamente, por dos cosas. Uno, usted piense que 1 de cada 5 personas que va caminando por la calle tiene LPA alta. Entonces, 1 de cada 5 es un montón, Augusto. Es un montón. 20%. 20%. De hecho, acá hay alguien que tiene LPA alta. Claro. ¿Sí? Entonces, eso... A ver, todo lo que están allá, Sergio, por favor. Lo voy a hacer más fácil. Yo tengo el LPA alta. Bueno, listo. Así que ya está. Quédense tranquilos, no hay que hacer ninguna medición. Entonces, eso, me parece que eso es un punto por el cual hay que buscarlo. No, pues es algo que es prevalente, no es algo raro. Primero que acabas de decir, hago una pausa y te lo voy a hacer autorreferencial. Pero ahí está, acabas de encontrar un factor de riesgo en Augusto. ¿Qué hacemos con Augusto ahora? No es el único. No. Por suerte empecé a hacer deporte, empecé a hacer un poquito mejor, porque si no... ¿Qué te cambió haber conocido? Me parece que ese es el mensaje espectacular que vos nos podés dejar. ¿Qué cambió en haber sabido que Augusto tiene LPA alto? A ver, esto es, como todo, es un marcador de riesgo. Yo digo, yo voy a competir en una rifa, compro X números, tengo más chance de ganarlo cuanto más números compre, pero puedo tener uno solo y ganar la rifa igual, puedo tener 99 y perderla, ¿no? Entonces, es eso, yo sé que tengo más chance, entonces voy a ajustar otras cosas. Tengo que ver dónde estoy parado con el LDL, dónde estoy parado con mi presión arterial, dónde estoy parado con mi glucemia, qué estoy haciendo en mi estilo de vida, qué puedo mejorar. Y creo que va un poco por ahí, ¿no? Es como decir, por suerte tampoco la tengo tan alta, ¿no? Entonces, porque la LPA también tiene una relación lineal entre los valores y el riesgo. O sea, no es dicotómico, no es alto-bajo, es alto, ojo que cuán alto. O sea, es alto-bajo y dentro del alto a más alto-peor. Eso es espectacular. ¿No? Okay, entonces, sí. Eso está bueno. Hay pacientes con LPA extrema, que son valores mayores a 420 nanomoles por litro, mayores a 180 miligramos por litro, que tienen un riesgo equiparable a lo que sería una hipercolesterolemia familiar. ¿Sí? Que de eso sabemos un poco más. Entonces vos tenés ya un parámetro de decir, che, esta población, con esta sola medición, ya tengo un muy alto riesgo cardiovascular. Y de hecho, Ridker presenta en el último Congreso Europeo un trabajo donde a un grupo de 30.000 mujeres les dosan LPA
PCR ultrasensible y LDL. Una vez, basal. Y en el seguimiento de estas mujeres 30 años después, las que tenían las 3 variables elevadas en una sola medición al principio, tenían más riesgo cardiovascular que, ni hablar la población que no tenía ninguna elevada, e incluso que los que tenían una sola o 2 de estas variables, ¿no? Con lo cual, ¿Y tenían más aditivo. eventos también? O sea, 30 años después tenían más eventos. Totalmente. El riesgo estaba dado por el seguimiento de los eventos que habían tenido. Hay algo importante que vos dijiste antes, cuando empezamos a hablar de la LPA, mencionaste ateromatosis subclínica. ¿Qué es, para qué nos sirve y cómo la buscamos? Está perfecto. Pero interrumpo un segundo porque me quedó colgando una cosita en tu pregunta. ¿Por qué una vez en la vida? Porque los valores están predeterminados genéticamente. ¿Sí? Entonces, A ver, ¿cómo es eso? yo tengo un valor de LPA que depende más de mi genética que de lo que coma, lo que haga, lo que reciba o deje de hacer. Bien. ¿Sí? Es decir, si yo tengo LPA alta, está en mis genes. Exacto. Entonces, ¿qué sirve eso? Para ir a buscar los familiares también, ¿no? Gen, familia, pensemos. Y ahí vos, Meli, sos la experta en genética, así que no me voy a meter en tu tema. Pero digo, pensemos en eso un poco, ¿no? Ese es el punto. Y voy a preguntar, la ateromatosis subclínica. Es re importante la ateromatosis subclínica. Porque cuando yo busco factores de riesgo, no estoy buscando el factor de riesgo del infarto. Pues ya llegué tarde cuando el paciente se infartó. La enfermedad es la aterosclerosis, no es el infarto. El infarto es la manifestación clínica de la aterosclerosis. Entonces, yo veo ateromatosis subclínica y yo veo un paciente enfermo. Obviamente, con una enfermedad más leve, que tiene un riesgo mayor de tener eventos más complejos. Pero no es lo mismo tener ateromatosis clínica que no tenerlo. Y ahí nosotros hicimos un lindo estudio usando una base de datos del ARIC y del MESA con un grupo internacional. Y lo que vimos es que los pacientes tenían placa contra los que no tenían placa, es más peor. ¿Sí? Independientemente. Y si esa placa es mayor en cantidad, peor todavía. Ese es el punto que me gusta, Agus, lo que acabas de decir. Porque de vuelta, antes hubo una época que era dicotomizar. ¿Tiene placa o no tiene placa? Pero me parece, digo, que es difícil decir. Tiene una placa chiquita, pareciera que es lo mismo que el que tiene placa en toda la carótida o tiene placa en la femoral. ¿Cómo vos, y esto es muy práctico, a ver si no puedes también tener una idea, en tu consultorio cómo podés marcar los grupos de riesgo? Es decir, tenés uno con placa chiquita, 2 carótidas, carótida y femoral. ¿Cómo encarás el riesgo según la ateromatosis presente delante tuyo? Sería mucho más fácil vivir en Estados Unidos y hacerle score de calcio a todos. Score de calcio. No, porque con el score de calcio vos tenés una cuantificación directa. Acá lo podemos usar. Un número. Vos sabés, 0, bajo riesgo, más de 400, alto riesgo, entre 100 y 400 tiene más riesgo que bajo, pero tenés que intervenir también. Entonces eso es fácil. Ahí está, y por ahí hago una pausa ahí porque me gusta eso. Entonces, score de calcio te permite de alguna forma estratificar según el resultado. Lo podés poner en un grupo. Cuantificás la placa, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, cuantificás el riesgo a partir de la carga. Perfecto. Con el ultrasonido es más complejo, porque, bueno, ustedes hacen ultrasonido y saben que hay mucha variabilidad en la forma en que uno hace el Doppler, y vos atrajo mucho en la sociedad tratando, exactamente, y cómo miran la placa. Hay lugares donde ponen placa sí, placa no. Hay lugares exactamente. Hay lugares donde ponen... Más del 50%, menos del 50%. Claro, tamaño de placa. Podés medir con un método bidimensional una estructura tridimensional. También tiene su complejidad, ¿no? Hay un score que a mí me gusta mucho, que no se hace mucho, que es contar la cantidad de territorios que yo tengo con placa. Carótida primitiva, interna, ¿sí? Yo tengo 2 a ver cómo sería ese. Me interesa, digo, para llevar algo práctico al auditorio. CPS Score, sí. Lo que mide es, hay un puntaje de 12 y hay un puntaje de 6, depende de qué quieras medir. Las 2 carótidas, hay 3 territorios por lado, pues me gusta el de 6 porque es más cortito. Si yo voy de 0 a 6, a más número, más riesgo. Excelente. ¿Sí? Y eso está bueno. Y otra forma más simple es, tengo placa carotidia y tengo femoral, tengo más riesgo, porque tengo 2 territorios comprometidos. ¿Sí? Claro. Eso también es importante. Eso me parece importante, Meli, como mensaje. Hay que leer, hay que interiorizarse, porque si no termina uno dando estatinas cuando no hay que dar, o das poca estatina cuando tenía que dar más. Hay que leer para entender esto, ¿no? Digo, me parece el riesgo del paciente. Y sobre todo también con esto que vos decís, pasa mucho que el paciente viene a consultorio y tiene, por ejemplo, ateromatosis leve en la bifurcación carótida izquierda, por ahí un lipidograma normal, no tienen ningún otro territorio. ¿Le inicio estatinas? Uy, qué pregunta acabas de tirar. A ver, vos vas a cualquier recomendación internacional y las guías y la lógica te dice que sí, que hay que empezar estatinas y está bien, e incluso hay que ser agresivo con el valor del LDL que uno busca en estos pacientes. Pero a mí también a veces me gusta hacer el análisis y ahí también surge mi apodo Grinch que tiraste al principio, porque digo, a ver, yo cuando estoy viendo la placa estoy viendo la foto de un paciente y ese paciente vivió una película que fue su vida, ¿no? Yo tengo un paciente hoy que tiene un lipidograma normal, un peso adecuado, que come saludablemente, que duerme bien, que no tiene estrés, etc. Pero esa persona por ahí tuvo 30 años con obesidad, fumando, etc. La placa es una foto de hoy
o es lo que quedó de la película anterior, ¿no? Y eso es re difícil. Por las dudas, es preferible tratarlo, porque no tenemos la respuesta, ¿no? Y ese paciente con placa, independientemente de cuándo la haya hecho, tiene más riesgo. Pero la verdad que esas son las preguntas que surgen y por eso hay muchas veces trabas a la hora, y ves pacientes con carga de placa que no tienen medicación porque el LDL es normal, ¿no? Y es normal ¿para quién? Para la población general, pero si tenés placa estás alto, seguramente. Es raro que alguien tenga 50, 70 naturalmente, ¿no? No se ve comúnmente eso. Agus, vamos a entrar en el mundo de la prevención secundaria, ¿no? Es otro paciente, el paciente que tuvo eventos. Es el paciente donde uno, ahí sí me parece, juega el rol del buen médico. En prevención primaria, a veces la podemos pifiar, un poquito más, un poquito menos, pero no tuvo eventos. El que tuvo eventos acá, me parece que hay que jugar en primera, hay que ser agresivo. ¿Cómo encarás al paciente que tuvo un infarto y te llega a la primera consulta y hace unos 20 años estaríamos hablando por ahí solo de aspirina, de golpe se empezó a hablar de estatinas y hoy están hablando de inflamación? Fuster nos metió en la cabeza hace 15 años inflamación y de golpe hoy ya sabe inflamación. ¿Cómo encarás vos los pilares de la prevención secundaria? Y la siguiente pregunta es, ¿qué estrategias vos planteás inicialmente y por ahí vas viendo con el tiempo? Buenísimo, buenísimo. A ver, nosotros hablamos, paciente tuvo un evento, ¿qué es lo que voy a buscar? Que no se muera de otro evento o que no tenga un nuevo evento que le aumente el riesgo de morirse más adelante. Entonces, por eso uno es mucho más agresivo que la población primaria porque ya llegaste tarde. Entonces, lo que uno hace es, por un lado, como decís vos, antiagregación, aspirina, e incluso puedes usar doble antiagregación e incluso baja dosis anticoagulante también, ¿no? O sea, depende del paciente que yo tenga delante. Voy a los lípidos. Yo tengo que ser agresivo con el tratamiento que voy a usar. ¿Por qué? Porque cada vez que se hizo un estudio que comparó un grupo con colesterol más alto con un grupo con colesterol más bajo en prevención secundaria, este grupo siempre tuvo menos eventos. No importa con qué yo bajaba el LDL. O podríamos decir la ApoB, que es la proteína que lleva el LDL, ¿no? Si yo bajo el L más que a un grupo que en el otro, a este grupo le va mejor. Y ahí tenemos estatinas, y hoy hablamos de la terapia combinada. Podemos usar ezetimibe, ácido bempedoicoral, o tenemos fármacos monoclonales como el aliro y el evolocumab, o inclisiran con una tecnología de avanzada para tratar de lograr niveles más bajos de LDL. Después, tengo que controlar bien la presión arterial, tengo que tener un buen control de la glucemia, y en el buen control de la glucemia tengo fármacos que reducen el riesgo cardiovascular independientemente del control de la glucemia, manejar el estilo de vida, que el paciente si fumaba deje de fumar. Si yo logré todo eso, tengo algo que se llama riesgo residual. Exacto. ¿Sí? Que es el riesgo que le queda al paciente de poder controlar todo lo que conocemos que le hace daño. Y ahí es donde entra la inflamación hoy. Por ahí más adelante lo salteamos de este lado a partir de nueva data. Hoy está acá. Y a vos, o sea, ¿qué es el riesgo residual? O sea, ¿qué incluye ese riesgo residual? Bueno, la verdad que es bastante difícil de determinar, ¿no? Uno podría decir, bueno, riesgo residual lipídico, ¿qué tengo? La LPA juega un rol en el riesgo residual, porque hoy no tengo un tratamiento específico para bajar la LPA que haya demostrado reducción de eventos. Están en curso todos los estudios que están evaluando eso. Entonces, yo pienso en los lípidos, riesgos residuales acá. Diabetes, a ver, ¿qué puede ser riesgo residual? Que yo tengo un buen control metabólico, una buena hemoglobina glicosilada, pero no estoy usando fármacos con beneficio cardiovascular. Entonces, podría decir, este paciente tiene un riesgo residual desde el punto de vista de la diabetes, ¿no? Y ahí entra la inflamación también en el medio, todo esto, y un montón de cosas que por ahí no conocemos, ¿no? Sabés que esto es interesante, lo que te plantea Meli, lo que estás comentando vos. Para mí, si hay un buen cardiólogo o un mal cardiólogo, yo lo puedo identificar el que miró el riesgo residual. Porque en realidad es sencillo que venga un paciente y uno lee, y acá la estatina, como dijiste vos, pero el que mira el riesgo residual es el buen cardiólogo. Y esto es lo que estás planteando vos, digo, entender, ya recibió lo típico, ahora yo voy a buscar estrategias para bajarle más el riesgo a este paciente. Me parece que eso es un punto muy bueno lo que estás planteando, digo, no nos quedemos solo con la aspirina, las estatinas, porque tiene que haber mucho más. Totalmente. ¿Crees vos en las dosis bajitas de anticoagulantes? ¿Crees en esas dosis vos? Creo o las dosis vasculares? Sí. Yo creo que en el PAN vascular. Hay un nicho. En el PAN vascular. El PAN vascular. El paciente que tiene placa por todos lados, que ya tuvo eventos arriba, abajo, al costado. Tú vas con el riesgo sangrado, pero decís, mira, te voy a dar algo más. Totalmente. Creo que ahí sí, ese es el nicho. Lo mismo que la baja dosis de colchicina, por ahí, ¿viste? O sea, no lo pensás en toda la población, pero paciente con eventos recurrentes, algo más tiene que se te está escapando, ¿no? Entonces, pensemos, de vuelta, vuelvo a lo que decía antes de los estudios. El grupo más intensivo, ya sea con antiagregación o con hipolipemiantes, no tiene 0 eventos. Totalmente. Eso también es importante para transmitir, bajar la ansiedad del médico del paciente que Claro. Hay dos corrientes, no sé cuál es más, Augusto. Objetivo meta por dosis de estatinas o por LDL. ¿Vos dónde estás más parado? Es decir, yo le doy dosis y no me interesa más la LDL o no, mirá el LDL y matalo. Yo soy objetivo LDL, digamos. LDL. O sea, yo creo en el concepto cuanto más bajo mejor, que a veces hay cierta dicotomía.
digamos, porque decís, cuanto más bajo mejor, y le diste, no sé, Claro. voy a un ejemplo, 20 miligramos de Sí. roso y lo tenés en 53, ese paciente le podés combinar en la misma patilla 10 miligramos de ezetimibe y lo llevaste a 40 por ahí. Y ahí le estás dando, pero a veces la meta para mí nos juega en contra, pues decís, listo, alcanzó, me quedo acá. Y por ahí puedo ser un poquito más agresivo, con muy poco mejorar las condiciones de ese paciente. ¿55 o 70 de tu meta? 55. 55. Estamos claros, eso me parece importante, digo, como concepto. Y por ahí más prevención bajo, te secundario. diría, Bien. Por ahí más bajo. Hoy es 55 por el estudio Improve que se publicó en el 2015. No se consideró para la meta los 2 estudios con Aliro y Evolocumab. Ahora vamos a tener uno con Inclisiran y seguramente, digamos, uno pueda tirarlo un poquito más abajo. Yo por eso digo cuanto más bajo mejor. Tengo que llevarlo abajo de 55. Pero si estoy por 55 y puedo hacer algo más sin volverme loco desde el punto de vista del acceso, de los efectos adversos, pues la seguridad también es importante, puedo pensar en agregar más cosas. Hoy hay más herramientas que en el 2013. Excelente. Con respecto al tratamiento, un paciente también que suele pasar en consultorio, que es aquel que tiene por ahí un lipidograma dentro de todo de valores normales, pero con triglicéridos elevados. ¿Cuál es tu algoritmo de estudio? O sea, ¿qué descartas primero? Y si ya descartaste algunas patologías, ¿cómo empezás el tratamiento en un paciente con hipertrigliceridemia? Buenísimo también, porque los triglicéridos siempre son un cuco, ¿no? Y de hecho, a veces pareciera que nos asustan más los triglicéridos que el LDL, porque vos sabés cuando el triglicérido está alto, pero como el LDL depende del riesgo, puede haber cierta confusión. Entonces, está muy bien apuntar un poco esto. A ver, lo primero que es lo más probable que ese paciente que vos tengas en tu consultorio tenga hipertrigliceridemia de causa secundaria. Es decir, que los triglicéridos estén altos por algo. ¿Sí? No por un tema genético, por una hiperproducción, porque no los puedas eliminar, sino que tienen que ver con algo. La gran mayoría de esas veces es consumo de alcohol, obesidad, diabetes, insulinoresistencia, trastornos tiroideos, problemas renales, etcétera, ¿no? Pero por lo general tenés que ir a buscar esa cosa porque puede ser esa la causa de los triglicéridos altos y yo no tengo que bajar los triglicéridos, tengo que tratar la causa. Perfecto. Ese es el primer punto. Clarísimo eso. Y después pensar que desde el punto de vista cardiovascular, la verdad que los triglicéridos generan más riesgo, pero no por los triglicéridos per se, sino porque las partículas que transportan triglicéridos también transportan LDL. Entonces, eso es lo que se llama como remanentes de colesterol, ¿no? Entonces, eso hay que considerarlo, pero en realidad el riesgo cuando la hipertrigliceridemia es severa es de pancreatitis. Y yo lo que tengo que hacer es evitar que ese paciente tenga pancreatitis, y ahí ya podemos decir más de 500, más de 7, más de 880, más Ahí de me 1000. tengo que preocupar. Y ahí ya sí tengo que abrir los ojos grandes porque algo le puede pasar a ese paciente. De vuelta, primero abordar o buscar causa primaria y después entran los fibratos, que hoy son el principal, digamos, tratamiento para estos pacientes. Podemos pensar en pacientes, digamos, algún tipo de omega 3, si el paciente tiene enfermedad coronaria o alto riesgo cardiovascular y tiene el LL-meta con triglicéridos 500, entra un poco el eicosapentanoico en rol, y en hipertriglicéridas más complejas tenemos fármacos mucho más complejos, como el volanesorsen, inhibidores de ApoC3, etcétera, pero son para un grupo muy chiquito de la población. Sí, la mayoría es fibratos el tratamiento que usás. Y después otra de las cosas que es como el cuco, Nico, no sé a vos qué te parece el cuco en los pacientes, en los médicos, incluso porque hay una subindicación de las estatinas, creo yo, por el miedo a los efectos adversos. ¿Qué efectos adversos realmente son relevantes como para tener como alarma yo decir, che, tengo que pedirle un hepatograma, esto no me cierra, o decirle al paciente, mira, quédate tranquilo, esto no tiene nada que ver con las estatinas, seguí tomándolo porque es súper importante para tu tratamiento? No, totalmente. Hay muchos fármacos con mala prensa, pero pocos con la mala prensa que tienen las estatinas, ¿no? O sea, sí. ¿A quién no le tocó un paciente que el amigo del primo del vecino le dijo que le dolía o que le iba a pasar algo grave y no las quiere tomar más? O incluso gente que sabe que tiene alto riesgo y gente que ha tenido un evento cardiovascular previo. Pero bueno, tenemos que trabajar un poco con eso, educar a nuestros pacientes, educar a la población también. Son fármacos que en líneas generales son fármacos seguros, ¿no? O sea, no son fármacos que matan gente. ¿Está bien? Ese es un punto importante. Hay 2 o 3 curvas que son lo que marca lo que vos estás diciendo. Una es la menor incidencia de infarto en enfermedad cardiovascular, de eventos, principalmente usados por las estatinas. Y otra en estudios donde demuestran la rama placebo de tratamiento de carótida, la rama placebo que no la trataban con el tratamiento médico, llegaron a bajar a valores menos del 1% de tasa de eventos anuales solo por el uso de estatinas. Digo, es claro la importancia de las estatinas y es claro el resultado, digo, me parece lo que vos estás diciendo. No, totalmente. Yendo a lo que va Meli, ¿qué haces vos cuando un paciente, porque ahí es donde nosotros por ahí tambaleamos, lo que no estamos muy en boga con el tema de estatinas, que te dice, me duele, y te menciona un dolor que no es tan típico, me duele las piernas, te dice, no te está diciendo el típico dolor. ¿Cómo manejás vos
posible intolerante. Ni siquiera sabemos intolerante, posible. Está buenísimo, porque el intolerante hay que definirlo como intolerante. Exactamente. Cualquier dolor muscular no es intolerancia a la estatina, ¿no? Incluso hay pacientes intolerantes que toleran dosis más bajas de estatinas y yo puedo usar terapias combinadas, que es el intolerante parcial. Lo primero que hay que hacer es no menospreciar lo que te está contando el paciente, ¿no? O sea, eso no es por las estatinas, no. Eso, me parece que eso no ayuda muchas veces. Hay que escucharlo, ver qué es lo que le está pasando, qué es lo que siente y después tratar de aplicarlo. A ver, no cualquier dolor muscular es secundario a las estatinas. Hay una población muy grande que usa estatinas, por lo general son pacientes no tan jóvenes, ¿sí?, en prevención secundaria que usa estatinas, que ya tienen los achaques de la vida, tienen dolores musculares, tienen dolores articulares, etc. Y empiezan a jerarquizar su dolor cuando empiezan a tomar estatina. Entonces, primera pregunta, ¿te dolía antes de empezar la medicación? Y a veces en la respuesta dice, sí, es el mismo dolor que antes. Bueno, listo, claramente no es por las estatinas y se acabó la discusión ahí, ¿no? Después ver cómo es el tipo de dolor. No es lo mismo que le duele un dedo a que le duela todo lo que es la cintura escapular, la región proximal de las piernas. Ahí ya abrís la cabeza y los ojos de otra manera. Y decís, che, acá puede ser ese dolor por estatinas. Entonces vas viendo la semiología del dolor. Exactamente. Y después lo otro puedes hacer un re-challenge. Si vos decís, ¿cómo haces ahí? ¿Cómo haces la reevaluación de la estatina? Bien. Yo lo que hago es suspendo mes y medio la medicación. Sí. ¿Sí? Le digo, no tomes idea. Mes y medio mandame un mail, mandame un mensaje, venite al consultorio, como te quede más cómodo. ¿Se te fue el dolor? No se te fue. Si el dolor sigue, no es la estatina. ¿Sí? Si el dolor desaparece o mejora, hay que ver cuánto es la mejora. Bueno, ahí lo que hago habitualmente yo es pruebo otra estatina. Y en mi caso voy de más bajo a más alto en términos de dosis. Pero uno puede empezar con una dosis media si quiere también. Yo creo que 2 meses, 3 meses de titulación de una estatina en la vida de una persona estable no van a cambiar el pronóstico, ¿no? Además, y eso está bueno como concepto, me lo dijeron, es el paciente en riesgo, ¿no?, de que necesita estatina, es preferible que no tome por ahí la dosis ideal que dicen los estudios, pero que tome estatinas. Digo, conceptualmente, para que no se le anule la estatina. Digo, no, le dolió, le saco para siempre. Mirá, 5 miligramos de rosuvastatina bajan casi un 40% los niveles de LE. Ahí está. Sí, o sea, una dosis chiquitita, y solo rosu. Después podés combinar con otras cosas. Hoy hay otras alternativas para el intolerante también, que es interesante. Agus, vos tuviste desde el día 0, porque después por una cuestión etaria nuestra, del nacimiento de la dapalifosina, o de empalifosina para la prevención o para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Comentame vos qué pensás de este tipo de medicamentos, cómo vino a instalarse en la cardiología y cuál es el futuro de estas drogas. Uy, es impresionante. La verdad que lo que pasó con los inhibidores SGLT2 en tan poco tiempo, totalmente. Vos pensás que el estudio de Icler se presenta en el 2017, que es el estudio de seguridad de DAPA, y el 2015 es el EMPA-REC, ¿no? Y todo esto surge porque a partir de un metaanálisis de Nissen, digamos, glitazona sinónimo de más riesgo cardiovascular, entonces le empezó a pedir a la industria farmacéutica que cuando lanzaran nuevos productos tengan estudios que demostrasen que fueran seguras desde el punto de vista cardiovascular. Es decir, la droga antes de ser comercializada tenía que generar no daño, por decirlo de una manera, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó? Estos estudios no solo mostraron seguridad, sino que empezó a mostrar beneficio cardiovascular. Y ahí realmente patearon el tablero y revolucionaron el concepto terapéutico del paciente con diabetes, salimos de un glucocentrismo y pasamos a un enfoque basado en la reducción de complicaciones, ¿sí? Y eso creo que fue fundamental, no solo para el cardiólogo, sino para toda la población médica que trata a personas con diabetes. Pero ¿qué pasa? En todos esos endpoints bajó la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Los pacientes se internaban menos por insuficiencia cardíaca, aún sin tener antecedentes de tener internación por insuficiencia cardíaca. Y lógicamente, alguien ducho y muy ávido dijo, che, y si los probamos en una población de pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no tendremos el mismo beneficio aunque no sean diabéticos? Y ahí empezaron por una población más enferma, que son el paciente con fracción de eyección reducida, se volvió a ver el mismo beneficio y dijeron, che, al conservado, que no tenemos ninguna opción terapéutica, si probamos esto, ¿le irá bien? Y le fue bien, ¿no? Entonces, la verdad que hoy dapalifosina es para prevenir las internaciones por insuficiencia cardíaca, para tratar a los VI severos y para tratar al VI conservado. La verdad que eso en un periodo, no sé, en menos tiempo de lo que Messi ganó un mundial. ¿Sí? La verdad que es muy cortito. Es así que la principal pregunta que le hacemos, me acuerdo que estábamos charlando con Jorgito Tierer, bueno, ¿y cómo lo logra? Nos muestra una diapositiva con una cantidad de interacciones que cubría toda la pantalla. Es muy difícil, si no es porque va y cubre tal molécula y se terminó. Es muy difícil de entender, pero los efectos los estamos viendo y es la realidad en el 2024 que alguien, como decía, en el 2010 le decíamos esto y no se lo podía imaginar. No, totalmente. Creo que eso revolucionó todo. Yo creo hoy que son fármacos antidiabéticos con beneficio cardiovascular en la población con diabetes. Me gusta esa idea. Pero para nosotros son fármacos cardiovasculares, es como la estatina. Yo trato riesgo
no solo una variable. Y ese creo que es el concepto que hay que considerar con estos grupos, ¿no? Me gusta. Algo importante, justo encima me diste el pie de antidiabéticos, porque estamos cada vez tratando más pacientes diabéticos, entonces yo te quiero preguntar cómo hago yo para iniciar el tratamiento en un paciente que es diabético, porque el cardiólogo lo hace, y ya el diabético tiene un mayor riesgo cardiovascular, entonces, ¿cómo hago yo para arrancar un tratamiento en un paciente así? Diabetes tipo 2, ¿no? Buenísimo. Lo primero que quiero aclarar es, el paciente con diabetes es un paciente muy complejo. No es solamente glucemia y no es solamente enfermedad cardiovascular. Es complejo en todas las aristas. Entonces, lo ideal, si uno puede, es que estos pacientes los siga un equipo multidisciplinario, con un endocrinólogo, diabetólogo, nefrólogo, y ahí vienen todas estas unidades cardiometabólicas que se están haciendo ahora. Si yo tengo que empezar un tratamiento, siempre, ¿no? Primera línea en todo algoritmo, cambio de estilo de vida. A los 3 meses viene el paciente igual. Es importantísimo. Viene igual, la mayoría de las veces, ¿no? Pero hay que hacerlo. No hay que perder la oportunidad. Hay que intentarlo. Y siempre hay una oveja negra que cambia, que en este caso no es la oveja negra, ¿no? Si no sería lo ideal. Pero después uno puede empezar, dependiendo dónde estoy con mi valor de hemoglobina glicosilada, puedo empezar con metformina. Y yo como cardiólogo, independientemente si comencé o no con metformina, yo pienso en el beneficio cardiovascular. Entonces, para mí, la primera línea terapéutica desde el punto de vista cardiovascular es un inhibidor CGLT2 o un agonista receptor GLP-1. Y vamos por ahí, ¿no? Porque trato de mejorar la glucemia y después, ¿qué hago? También trato de reducir las complicaciones. No pensar solamente en un enfoque, pero tampoco olvidarnos que el control metabólico es importante, porque estos pacientes tienen que seguir leyendo el diario. Recordemos, la retinopatía es un problema serio y no tienen que estar en una silla de diálisis en un par de años, ¿no? Entonces, también hay que enfocarse en esas cosas. Por una cuestión, la verdad que Agus, esto siempre digo, es una charla, la verdad, ni siquiera es una charla, una clase, no estamos frente a un auditorio, y esto es lo lindo de esta forma de aprender. Estamos en un momento crucial que es el ping-pong del streaming. Esto básicamente es bien claro, sí o no. Okay. Vos vas a decir, bueno, pero no, es sí o no. Y después sí te puedes explayar. Bien. Sí, te pasamos la posta. A ver con qué van a salir. Son 5 minutos de un ida y vuelta. Agus, hay un punto que a mí me encanta, que es el paciente de alto riesgo, ya sea por eventos o el paciente per se, pero principalmente por eventos. ¿Vos usarías en este grupo de pacientes, vamos a decir, muy alto riesgo, de entrada terapia combinada con estatinas ezetimibe? O sea, sin importar todavía con qué viene. Sí, sin dudas. De entrada. De entrada, cuanto más bajo mejor. Claro. ¿Sí? Yo tengo que buscar potenciar, digamos, el efecto de estatina con hoy otros fármacos que podemos. Hoy viene una misma pastilla, así que es mucho más fácil, ¿no? Eso que vos decís está buenísimo, digo, porque me parece que está cambiando de a poco, muy paulatino. Primero en pensar en el ezetimibe, pero de entrada, ¿no? Digo, de entrada decir, mira, yo le quiero dar el mejor beneficio, porque vos ya olés de que hay mucho riesgo acá, no le estás dando a un tipo de 40 años que fuma nada más. Totalmente. Nosotros estamos trabajando desde hace tiempo ya que los pacientes se vayan de alta en la unidad coronaria con terapia combinada. ¿Sí? O sea, que el paciente se interna con infarto y tiene un LL de 3 cifras, se vaya alta, pues yo digo, ¿cuánto, me gusta eso, ¿cuánto me bajo gusta una para estatina? pensarlo, me gusta para 50%, ¿no? ROSU 40, ROSU 20, ¿cuánto haga? 50%. Si yo tengo más de 100, no llego a 55. No llego. ¿Sí? Entonces, ya está. Pensemos Me gusta, digo, como mensaje, paciente con infarto, con 3 cifras, total, pensar en doble combinación. Total. Otra de las preguntas de los pacientes cuando vienen a consultorio, que es, doctor, ya normalicé el colesterol con las estatinas, ¿suspendo sí o no? No. A ver, dislipemia, enfermedad crónica no transmisible, riesgo para toda la vida, ¿sí? Entonces, yo lo que les digo siempre a los pacientes cuando plantean eso, ¿alguna vez se te pasó por la cabeza suspender la medicación para la presión o para la diabetes? No es un antibiótico la estatina, ¿no? O sea, no es que tomás 14 días, se te curó la neumonía y terminaste. Entonces, definitivamente, empiezo estatinas, salvo que me di algo raro, son para all life long, ¿no? Agus, superaste los 2 años de un evento cardiovascular, ya no necesitas más la aspirina clopidogrel. ¿Dejamos clopidogrel como monodroga en vez de aspirina? Bueno, a ver. En el medio, creo que depende de varias cosas. Ves que hay un lugar que sí, algunos sí podría ser. Exactamente, yo creo que si un paciente, hoy hay evidencia que va empujando para ahí, ¿no? O sea, creo que todavía falta un poco más. Me encantaría tener un buen randomizado aspirina clopidogrel después de esto, pero la evidencia va mostrando que es seguro, que sangran parecido y que tiene menos eventos, ¿no? Otra de las preguntas, y yo no puedo dejar afuera a la población femenina que está subregistrada justamente en todos los estudios, y es el momento de la menopausia. ¿Tenemos que tener alguna otra consideración en cuanto a la prevención en este grupo de pacientes? A ver, la respuesta es sí, comparar a la misma paciente con una paciente más joven, ¿no? O sea, la mujer tiene a lo largo de su vida muchos cambios hormonales, ¿sí? La pubertad, el embarazo y la menopausia, por ejemplo.
Y en esos cambios hormonales, esas hormonas impactan en el metabolismo lipídico. Parte de la explicación es que por qué hay más eventos jóvenes en hombres que en mujeres tendría que ver con esto, ¿no? Y si uno lo piensa por ahí, biológicamente, si se mueren todas las mujeres, se acaba la raza humana, con más chicos. ¿Está bien? Entonces, está bien que la naturaleza, digamos, proteja a que la raza no se extinga, por decirlo de una manera. Entonces, creo que... Y después, bueno, ¿qué pasa? En el embarazo sube el nivel de colesterol. Y en la menopausia pasa lo mismo. Digamos, hay, digamos, un cambio hormonal que hace que aumente un poquito el nivel de LDL, que cambien las características cualitativas de ese LDL, o sea, pasamos a tener partículas más densas, más chiquitas, más heterogénicas que las que teníamos antes, cae un poquito el HDL también, y empieza a aparecer la insulinoresistencia, porque hay cambios en el peso, hay cambios en la distribución de la grasa, y eso también impacta en el metabolismo de los triglicéridos. Así que sí, hay que considerar que la mujer tiene más chance de morirse de enfermedad cardiovascular que de cáncer, entonces hay que abordar a la mujer desde el punto de vista de la misma manera que abordamos a los hombres por ahí a edades más tempranas, ¿no? Pero sí, hay que darle bolilla a la menopausia porque aumenta el riesgo cardiovascular. Agus, obeso ya grado 1 o 2, más llegando a 2, hipertenso con 1 o 2 medicamentos, alteración de la glucemia en ayunas. ¿Tenemos que pensar en cirugía bariátrica? A ver, sí, pero dependiendo, digamos, hoy la indicación de la cirugía bariátrica tiene ciertas características para hacerlo. Nosotros creo que como médicos tenemos que pensar que la cirugía bariátrica es una alternativa, que los pacientes andan bien, la tasa de complicaciones de cirugía bariátrica en buenos grupos es muy baja, ¿sí? Y realmente yo puedo tener incluso hasta remisión de diabetes. A eso digo, ¿sí? Por eso te decía la alteración del... Yo puedo tener remisión de diabetes. No estoy hablando de una diabetes de 20 años, sino, nada, empezó hace un año. Total, yo puedo tener mismo remisión de la presión, de diabetes, digo, lo que vemos. La presión, sí. Hay más control, menos fármacos necesarios para alcanzar ese control, o incluso remisión, abandonar los fármacos y que el paciente logre valores de presión abajo de 140, 90. Son estudios más viejos los que nos mostraban eso. Lo mismo pasa con el uso de drogas antidiabéticas, incluso con la suspensión de drogas antidiabéticas e hipoglucemiantes, como ocurre con la insulina. Hay que considerar la cirugía bariátrica. Hoy hay tratamiento farmacológico para la obesidad. El enfoque de la obesidad cambió con respecto a hace 10 años atrás y creo que va a seguir cambiando. Yo necesito descensos potentes de peso, estamos hablando de 30%. Lo más probable es que, salvo la bariátrica y alguna otra cosa más, sea difícil lograr eso, ¿no? Entonces hay que considerarla. Yo tengo una última, en realidad respecto a que lo veo mucho en consultorio, paciente que usa dosis de estatinas como si fuese la levotiroxina. 3 veces por semana, sube la dosis, baja la dosis. Entonces, estatina, 3 veces por semana, ¿sí o no? Algunos sí y algunos no. Digamos, ahí creo que juega un poco el rol del intolerante también, ¿no? Yo tengo pacientes con intolerancia que usan estatinas 3 veces por semana. Me parece que es mejor que nada. Digamos, hay estudios observacionales, principalmente no randomizados, que muestran impacto lipídico. Cuando digo esto, es en reducción del LDL con dosis trisemanales o día por medio. Creo que el régimen alterno existe. Hay que considerarlo para un grupo chiquito, no para todos. Para todos, dosis diarias de estatinas. Clarísimo. Agus, esto en serio, seguiríamos una horita más, esto es un gusto. Yo estoy aprendiendo acá con vos, la verdad que siempre, cuando te teníamos al lado, aprendíamos todos los días y acá una charla con vos aprendo. Así que te quiero agradecer, esto para mí es un orgullo haber podido participar junto con Meli en este año, en la primera temporada de este streaming Vago Innova. Nos pueden seguir por la página, por el canal de YouTube. Y queremos cerrar, y aprovechando que estás vos, con un brindis, con todo el equipo de lo que llamamos producción. Sin ellos no sería posible esto. Atrás, nosotros somos tan solo una cara visible, lo que hacemos preguntas, nada más. Nos juntamos un ratito antes, improvisamos, pero mes a mes, acá tenemos un grupo hermoso de laburo. Adelante, vengan para acá, Sergio, Cami. Bueno, vamos a brindar. Y esto, ¿dónde está el premio? ¿Dónde está el premio? Acá. El premio por acá. A la jefa, Andrea Sonsini. Andrea Sonsini es la gerente de marketing de cardiología de Todo Vago y fue la mentora de este proyecto. Así que mirá, André, 2 palabras para el cierre del año, un brindis. Bueno, nada, muchas gracias a nuestros hosts, a nuestros invitados, que todos los que pasaron por acá. Y bueno, esperamos seguir el año que viene porque esto está dando que hablar. Así que, bueno, poco serio mi gorro, pero bueno, somos poco serios. Acá y dejo picando, ya están prometiendo una segunda temporada. Esto es como División Palermo, que dijeron que iba a haber una segunda temporada y ya la están haciendo. Así que bueno, lo vamos a esperar en el 2025 con nuevos proyectos y nuevos temas.
Muchas gracias a todos y feliz año y felicidades. Feliz año.